pensando de derecha a izquierda, pues tenemos a Aureli de Barcelonesa, tenemos a Albert Rami de Nexus Energía, Ricard Solà de Nexeo Solutions. Y yo os pediría que antes de empezar, si os parece, que presentaseis, vuestras empresas son de sobra conocidas, pero que nos introdujeseis un poco la empresa y en qué país estáis trabajando. Si queréis. Buenos días. Grupo Barcelonesa, la empresa de la cual yo soy subdirector general, es una empresa química cuya actividad es la distribución de productos químicos en el área mediterránea, sobre todo, y en el norte de África también, y que poco a poco estamos pasando a ser productores de especialidades de desarrollo propio. Hemos apostado por una estrategia de internacionalización muy clara desde el año 2008 como respuesta a la caída de la demanda que se ha producido en el mercado nacional, y actualmente de los 75 millones de euros que tenemos de facturación, un 20% corresponde a los mercados exteriores aproximadamente. Estamos operando con ventas en 30 países, con un modelo de negocio que luego durante la conversación vamos a tener ocasión de ir explicando y ir entrando en detalle. Muy bien. Albert, director financiero de Nexus. Nexus Energía es una comercializadora de energía eléctrica y gas. Estamos en España y en Alemania. Y en nuestro caso, cuando nos fuimos a Alemania, no fue por una bajada que tuviésemos aquí por la crisis, sino con una diversificación geográfica y acceso a los mercados centroeuropeos de energía. Tenemos una facturación de unos 900 millones. Bueno, de hecho, este año, en 2015, hemos superado los 900 millones. La mayor parte en España, unos 800 en España y 150 en Alemania. En cuanto a clientes, estamos alrededor de 30.000 clientes en España y unos 8.000 en Alemania. Entonces, nosotros a lo que nos dedicamos es comercializar energía eléctrica y gas, pero no solo vender kilovatios, porque kilovatios o megavatios son los mismos los nuestros que los de Fenosa o Iberdrola o los de RWE, sino también intentamos dar un valor añadido y un servicio. De hecho, yo creo que conseguimos entrar en las empresas por precio, eso es evidente, pero siempre conseguimos quedarnos por el servicio. De hecho, nuestro índice de renovación, tanto en España como en Alemania, está alrededor del 90%. Primero, antes de todo, se me ha olvidado pediros disculpas porque apenas tengo voz, no porque me fuese ayer de juerga, sino porque he estado todo el fin de semana con faringitis. Sin más, la palabra. Muchas gracias por el esfuerzo, que os hablamos ayer y estás en plena recuperación. Pues nada, Ricard Solà, pues el Treasury Manager de EMEA de Nexeo Solutions. Antes de nada, gracias por la invitación, por dejarnos dar a conocer nuestra empresa. Perdón, ¿se oye? Pues... ¿Perdona? ¿La guerra? No, que no se te oye. ¿Sí? No. Ricard, no sé, inténtalo, a ver, otra. Decía que Nexeo Solutions es una empresa que tiene 5 años de vida. Espera un segundo, please, que te van a dar, porque parece que no es la tecnología. Gracias. ¿Ahora? Sí, perfecto. Decía que Nexeo Solutions es una empresa que tiene 5 años de vida. Es el resultante de la adquisición de la división de distribución de productos químicos y plásticos del Grupo Ashland, una empresa productora. Tenemos una facturación de aproximadamente unos 4.000 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales en España tenemos, en Europa, tenemos unos 460 millones. Una cartera en Europa de unos 4.500 clientes y básicamente nos dedicamos a la distribución de plástico, sobre todo en Europa de plástico. El proceso de internacionalización de la empresa es un poco a la inversa. Nosotros ya nacemos como una empresa global, en el sentido en que Ashland, nuestra empresa anterior, fue adquiriendo pequeñas distribuidoras locales en cada uno de los países en los que estamos implantados.
se consolidó dentro de una sola estructura. Cuando pasó a ser Nexeo, ya nos dirigimos a una sola estrategia a nivel europeo, con una centralización muy grande de todo el proceso de compras y de todos los servicios internos, y con soporte local en todos los países. Es decir, nosotros no es que exportamos, que sí que exportamos, sino que tenemos implantación en casi todos los países europeos. Muy bien, yo creo que algo interesante para el público es donde vemos oportunidades. Vosotros estáis trabajando bien en Polonia, ¿no? Sí. ¿Cómo veis, por ejemplo, los mercados Polonia o cualquier otro país del este de Europa que están cercanos a nosotros? Bueno, los países del este de Europa están teniendo una evolución interesante. Precisamente la semana pasada estuvimos allí. Ha habido una crisis importante, pero sí que es verdad que hay muchas empresas que están dirigiendo sus producciones allí, y nosotros, que nos dirigimos sobre todo a OEMs, les acompañamos en esto, con lo cual el mercado en Bulgaria, Rumanía, Chequia, Polonia está creciendo realmente de forma bastante rápida. No, se habla mucho, van a ser los países, ya lo son, ¿no?, receptores de ayudas de la Unión Europea. Y la verdad es que el comercio catalano-español con esos países no es muy alto. Nos estamos yendo para allá. Está muy bien. Pues, Albert, ¿dónde veis, si lo permite la voz, dónde veis ahora oportunidades en Alemania, a nivel de Europa, por ejemplo? En Alemania sigue habiendo oportunidades, no obstante, en nuestro caso en particular es un mercado muy maduro, muy competitivo, ¿no? Pero que nosotros estamos haciéndonos un hueco, pues gracias a lo que exportamos nosotros. Nosotros no exportamos megavatios, los megavatios se producen ahí, pero lo que exportamos es el know-how, en nuestro saber hacer. Lo que tratamos es, cuando miramos de salir fuera de España, buscar una compañía que estuviese, o pensamos que estuviese mal gestionada, y que con nuestro saber hacer lo pudiésemos hacer mejor ahí. De momento en Alemania estoy tranquilo, pero yo siempre cuando voy allí, con nuestro director general o con nuestro director financiero o con las entidades financieras allá, siempre les traslado dos preocupaciones. A pesar de que los indicadores parece que son positivos, me preocupa mucho que son para mí bastante talibanes con la visión del déficit cero o casi cero. De hecho, tienen puentes que los tienen cerrados, porque se les están cayendo, o por otro lado, la parte laboral, la parte del mercado de trabajo, está tirando mucho, pero está tirando mucho también gracias a los mini-jobs. Entonces, no sé qué puede pasar en el futuro, ¿no? De momento, para el 2016, soy optimista. Veremos el futuro. Pues acabamos de ver lo que es tener la experiencia de estos 11 años en China, que nos ha trasladado, y te iba a pedir, lo acabas de comentar, cuál era tu visión a nivel, Alemania como tercer país exportador del mundo, ¿no? Y al final, que tiene el 80% del superávit comercial de la eurozona. ¿Vosotros estáis allí? ¿Tenéis sí. una empresa montada allí? Sí, estamos ahí, y como tú dices, el tercer exportador, pero tiene que exportar a otros países que tienen que repuntar también, ¿no? Con lo cual depende mucho de que esos otros países pues sigan tirando. Pero bueno, de momento confiamos en Alemania. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Y Aureli, vosotros sois fuertes en el norte de África, en muchos sitios, en el norte de África. No sé cuál es tu visión a nivel de los países que ofrecen oportunidad, o cómo veis estos países de Magreb, Argelia. Nosotros tradicionalmente la exportación la hemos centrado en el sur de Europa y también en el norte de África. Realmente nos está yendo mucho mejor en el norte de África que en el sur de Europa, porque son mercados más difíciles, con más barreras de entrada y menos maduros. Por lo tanto, hay una competencia relativa inferior, y eso nos permite conseguir materializar más oportunidades. De ahí que actualmente, por ejemplo, nuestro principal mercado de exportación es Argelia, en nuestro caso, ¿no? Un país complicado, pero donde si identificas un buen socio y eres capaz de operar, puedes hacer negocios muy interesantes. Por tanto, por un lado, norte de África, y por otro lado hemos mirado claramente hacia Asia. Asia es donde está la población y donde hay más crecimiento demográfico, también, como se ha explicado, donde hay más crecimiento económico, cada vez de forma más disociada con los países desarrollados.
y hemos apostado por empezar a exportar al sudeste asiático y abrir una filial en China con un socio local que nos ha permitido también pues, optimizar nuestra implantación. Nos ha dado todos los consejos y nos ha pilotado la implantación en China, dado que es un mercado donde de una forma muy selectiva hemos empezado a exportar productos de valor añadido y a distribuirlos desde nuestra plataforma logística en Shanghai, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, sur de Europa sí, pero con dificultades, es un mercado maduro y donde es difícil aportar cosas nuevas. Norte de África nos está yendo bien y estamos profundizando en la estrategia de Norte de África y hemos empezado recientemente también a actuar y a operar en el sudeste asiático, concretamente con una filial propia en China. Lo que sí vemos importante es, y esto es un consejo que querría compartir, es no dejarse tampoco llevar por las grandes dimensiones que comporta el mercado internacional, porque al final son muchos países y oportunidades las hay prácticamente en todos los lugares del mundo. Nosotros tenemos una estrategia que yo he definido como de mástil, que es allá donde comienzas a hacer un negocio, ¿no? Y te va bien, consolidarlo, apostar por una estrategia vertical de consolidarlo, realmente cimentarlo bien, invertir en ese negocio para que realmente se consolide y alrededor de ese mástil ir creciendo con productos y servicios afines en la región o en el país. Es una estrategia más vertical de consolidación que no horizontal de empezar a ver muchos frentes a la vez y al final no poder concretar con éxito ninguno, porque rentabilizar la inversión de exportación o de implantación en el exterior, en este caso, pues lleva varios años, ¿no? Y en este momento estamos así, hemos apostado por 4 o 5 países y de momento vamos a quedarnos en estos países y no vamos a implantarnos en ningún otro más. Nosotros vamos a seguir exportando de forma lo más estable posible, pero a nivel de implantación, inversión al país, nos vamos a quedar en estos 4 o 5 países donde queremos profundizar a fondo y consolidar nuestra posición. Pues sigo contigo, Aureli, así cambiamos, pero ¿vosotros qué importancia le dais, por ejemplo, al partner financiero a la hora de trabajar en mercados exteriores, el banco de vuestro importador, si es un banco corresponsal de vuestro banco nacional, las coberturas de divisas? Este es un tema que ocupa tiempo y dinero a Barcelonesa, quiero decir, lo que son los gastos financieros inherentes a la exportación, ¿no? Sí, efectivamente, el tema financiero es importante. Nosotros, antes de hacer una implantación fuera, miramos muy bien los recursos en los que disponemos para realmente poder ejecutar nuestro plan de establecimiento en el país de una forma adecuada. Y bueno, ahora es un buen momento porque diferente a la situación de hace 4 o 5 años, ahora los bancos dan dinero, en este momento la situación de crédito es laxa, es muy buena, el coste del dinero está en unos niveles históricamente bajos y por lo tanto obtener financiación y productos financieros para exportar o para invertir en el exterior con filiales propias o con adquisiciones es un momento propicio, es un momento favorable, ¿no? Y nosotros lo estamos aprovechando. Hace unos años pues realmente plantearnos abrir una filial en China con todo lo que comporta de personal local, establecimiento de la sociedad, tener allí stocks, por lo tanto es una inversión en circulante que es importante, periodo de cobro de los clientes, etcétera, pues realmente nos creaba preocupación. Ahora lo estamos haciendo sin ningún tipo de tensión financiera porque el momento es mucho más propicio. Gracias, ¿no? Albert, la pregunta iba también eso, ¿qué importancia le dais a vuestro partner financiero, ¿no? A la calidad, por ejemplo, del banco. Aquí se ha hablado de los bancos chinos, si son solventes o no, la importancia que le dais al banco, el importador. ¿Y cómo veis, ha vuelto la liquidez para vosotros? En nuestro caso, nuestra principal necesidad es el aval bancario. Porque todo nuestro negocio, actuar en los mercados, contrapartes, todo se mueve pues, con garantías. La verdad es que en España no tenemos problemas, pero cuando queremos salir fuera y queremos que nuestros partners financieros nos acompañen, pues ves que cuesta. Primero porque o no están ubicados en ese país, por ejemplo en Alemania, o porque aunque lo estén, en realidad no lo están, ¿no? Trabajamos con muchas entidades financieras, entre otras la Caixa, y aunque ha mejorado muchísimo la economía española, han mejorado muchísimo los bancos españoles, pero sus ratings, al menos para Centro Europa, no son todavía suficientes. Entonces nos encontramos que
no tenemos ningún problema en España, tenemos suficientes líneas de avales, pero esas líneas de avales en muchas ocasiones, o los ratings de esas líneas de avales no son suficientes para entregar a nuestras contrapartes alemanas. ¿Eso qué supone? Pues supone un doble esfuerzo para nosotros para conseguir nuevos partners financieros allí, en el país en el que estamos, que en este caso concreto es Alemania, y hacer entender el negocio, nuestro negocio, un negocio que es muy complejo y que muy poca gente conoce, ¿no? Con lo cual, a la pregunta de qué importancia das a nuestro partner financiero, muchísima. De hecho, hay gente por aquí en la sala que me conoce y sabe que yo siempre llevo escrito en la frente, busco avales. Porque realmente es difícil, no aquí en España, sino conseguir avales que puedas depositar en Alemania. Bueno, ha mejorado el rating de los bancos. Ha mejorado, pero no es suficiente todavía, por desgracia. Y no hablo de la Caixa, hablo de cualquier entidad financiera española, por desgracia. Muy bien. Ricard, la misma pregunta, ¿qué importancia le dais a vuestro partner financiero? Yo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado ahora Albert. No es que solamente los bancos españoles pues cuesta salir exterior por temas de rating, avales, cualquier tipo de producto, sino que su implantación todavía no es global. Entonces nosotros trabajamos con un banco americano principalmente, en casi todos los países, con algún banco local en algún país que necesitamos, como en España. Y lo que sí que echamos de menos, no tenemos ningún problema de financiación en principio, lo que sí que echamos de menos es un poco la cercanía al negocio. Cuando vas a un banco global, no es un banco español, cuando vas a un banco global, bueno, pues todos estos bancos globales han centralizado servicios, han intentado mejorar sus estructuras de costes, no están tan cerca del cliente y todos los servicios que nosotros necesitamos a nivel de operaciones, hay veces que se hacen mucho más difíciles. Entonces aquí sí que hemos notado una evolución un poquitín hacia atrás, ¿no? Muy bien. Y Enrique, no sé si quieres compartir, estamos hablando de éxitos para salir a mercados exteriores, algo en lo que haya que fijarse cuando salís, tú eres el manager de tesorería, pero algo en lo que haya que fijarse, que haya que tener siempre en la cabeza, que sea rentable el proyecto, que genere un flujo de caja positivo. Bueno, la parte comercial seguramente sí, lo dejaría más para un poco el equipo comercial. Yo lo que creo que para salir al exterior tiene que ser una estrategia de la empresa. Una estrategia consolidada de la empresa, que la empresa ponga recursos y crea en el proyecto. Luego tiene que ver dónde va a ser más rentable. En Estados Unidos, yo tiendo a fijarme en Estados Unidos porque es donde está nuestra casa matriz, es un mercado en el que hay más de 300 millones de habitantes, un mercado grande por naturaleza, en el que se habla un solo idioma y hay estados, pero hay pocas diferencias entre unos y otros, ¿no? En Europa estamos en una situación similar, España son 46 millones de habitantes. Tenemos que salir si queremos crecer, sí o sí, ¿no? El hándicap que tenemos es que cruzas la primera frontera, que es Francia o Portugal, y te encuentras con diferencias culturales, con diferencias legislativas, con diferencias impositivas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y no solamente esto, sino también los usos y costumbres de cada país, ¿no? Tesorería, el área de créditos es mi responsabilidad y cambia muchísimo de España a Francia, de Francia a Italia, Polonia y Rusia, no te cuento, y incluso Inglaterra, ¿no? Que es un país en el que en principio creemos que las dinámicas de pago son correctas. Bueno, pues entonces hay sorpresas, ¿no? Allí. Muy bien, gracias. Albert, ¿en qué os fijaréis? Todo es importante, pero ¿qué es importante cuando hablamos en Nexus? Cuando estáis hablando el cliente, el partner local, la financiación, los impagados, ¿qué es para vosotros una preocupación importante o vuestro objetivo en un mercado exterior? Perdona, ¿no? ¿Cuál es vuestro principal objetivo? ¿Qué es lo que más os preocupa cuando vais a un mercado exterior? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Bueno, tanto en el exterior como en el interior. Y es lo primero que hice cuando llegué a Nexus, es ver quién entra en la casa. Hacer un correcto análisis de crédito para dejar entrar pues, a gente solvente o que piensas que pueda ser solvente y no te provoque problemas en el futuro. Es la vía de entrada a Nexus. Y esto sirve no solo para España, sino también para Alemania. Evidentemente, todo esto tiene que estar soportado con gente experta y con los sistemas suficientemente robustos que te ayuden a analizar todos estos parámetros.
Gracias, Aureli. ¿Vosotros cuál es vuestro principal objetivo, insisto, aparte de expandirse y tener mayor margen o crecer cuando vais a un país? ¿Qué es Normalmente nosotros el modelo que seguimos es, de una forma muy rápida, empezar a exportar de forma oportunística, donde vemos que realmente hay oportunidades, pasamos a actuar de forma estructurada, de forma constante, ya como país objetivo, y buscamos partners locales con los cuales podamos pactar una estrategia y unos objetivos comunes. Es decir, que el distribuidor o agente distribuidor que tienes en cada país no sea un cliente que luego revende los productos, sino que realmente sea un partner. Y para eso pactamos objetivos, hacemos presupuestos conjuntamente y trabajamos de forma absolutamente alineada e integrada. Esta es nuestra principal preocupación, identificar este tipo de partners en los países, cosa que no es fácil por las diferencias culturales y de formas de hacer que hay en cada país, pero bueno, a base de tenacidad y de insistir y de moverte mucho, acabas conociendo a estas empresas y entonces empiezas a trabajar con ellos. El siguiente paso, una vez hemos identificado este objetivo partner, que es con quien trabajamos de forma alineada y con el mismo foco y con los mismos objetivos, es o comprarlo o participarlo. Esto es lo que hemos hecho, por ejemplo, en Argelia o en China. Con nuestro partner local preferencial, lo que hemos hecho al final es decir, oye, entramos en tu empresa o montamos una empresa conjuntamente, de tal forma que juntos vamos a ser ya de forma más integrada, mucho más fuertes que siendo partners sin participación societaria, ¿no? Y esto es lo que hacemos y esto nos asegura la implantación en el país porque tenemos una experiencia previa, un noviazgo con ese partner satisfactorio. Y esta es nuestra principal preocupación, porque negocio puede haber en muchos países, pero nosotros estamos tendiendo más, como explicaba antes, a buscar países con barreras de entrada, que es donde puedes obtener un retorno proporcional a la dificultad. Y la clave es encontrar un buen partner, es decir, en un país como Argelia o incluso como China o como Perú, donde también estamos empezando a mirar, son países que necesitas un partner local fuerte, de confianza y con el que tengas una trayectoria positiva y exitosa durante unos años. Es un noviazgo, en definitiva, para que cuando te cases con él, pues el matrimonio funcione, ¿no? Y este es nuestro modelo, porque para el tipo de sector en el que está el Grupo Barcelonesa, donde trabajamos con muchos productos químicos y prácticamente en todos los sectores industriales, podemos encontrar negocio en cualquier país. En cualquier país. Nosotros estamos vendiendo en muchos países, pero a la hora de implantarnos, la clave es encontrar un socio local potente, bueno y fiable, que nos permita consolidarnos en el país a largo plazo. Y esta es realmente la preocupación. No es tanto financiera o como están planteando mis compañeros, sino más bien de tipo estratégico comercial, en nuestro caso, por el tipo de producto y de sector en el que estamos. Muy bien, aunque parezca sorprendente, ya vamos a hacer la última pregunta, porque tenemos que dar paso al siguiente panel. Ya esto ha volado, pero Ricard, si tuvieses que dar un consejo a cualquier exportador que hay en el público sobre algo a tener en cuenta en el éxito de la expansión exterior que habéis hecho en Nexeo, ¿sobre qué incidirías? Bueno, nosotros no tenemos partners locales como Aureli, nosotros tenemos implantación en cada uno de los países y ahí tenemos expertise. Años de conocimiento del sector, de cuáles son las necesidades del mercado, de qué es lo que necesita nuestro cliente y cómo analizar la estrategia de entrada en aquel mercado, ¿no? Pero tener en cuenta sobre todo, aparte del partnership o la implantación local, bueno, las barreras técnicas y socioculturales o de usos y costumbres que hay en cada país. Europa es muy rico en esto y puede ser una gran ventaja o un gran problema, ¿no? Entonces, yo creo que se trata de intentar aprovechar las ventajas. Gracias. Albert, ¿algún consejo que podrías dar? Bueno, sobre todo yo con lo que me he encontrado es adaptarse. Adaptarse no solo al cliente, sino al proveedor, incluso diría a la filial. Yo, en el caso de Alemania, esperaba tener que adaptarme al cliente, pero puede que ser también al proveedor, pero también a la filial, eso ya pues, ha sido importante. Entonces yo diría adaptarse. Un ejemplo, o dos ejemplos. Por ejemplo, en España el contrato tipo de suministro de energía eléctrica es a 1 año. En Alemania eso es impensable, mínimo son 3 años. Entonces, pues bueno, hay que adaptarse localmente. al local.
Muy bien, gracias. Y Aureli, terminando, ¿alguna sugerencia al público? Por supuesto, hay que diferenciar lo que sería una pyme, como podemos ser nosotros, una pyme ya grande, de una empresa multinacional, ¿no? Pero en el caso de una empresa tipo pyme, en primer lugar, liderazgo directivo, es decir, ha de haber un convencimiento, un compromiso absoluto y total, granítico, irrevocable, de los altos estamentos del gobierno de la compañía, los propios accionistas, el consejo de administración y el comité de dirección. Tiene que haber una cohesión, un convencimiento y unidad de que es el camino, uno de los caminos estratégicos que tiene que seguir la compañía. Esto por un lado. Por otro lado, he constatado a través de la experiencia en varias compañías que es importante tener, en la medida de lo posible, equipos dedicados y especializados y con la formación adecuada para desarrollar el tema internacional. Es decir, no se puede desarrollar el crecimiento internacional de la compañía de una forma oportunística o de una forma puntual, sino que debes tener una serie de personas y de equipos dedicados, especializados, que estén todo el día pensando en el proyecto internacional que se les ha asignado. Esto es otro tema muy, muy importante. Lo que comentaba de los partners locales como un posible modelo, no el único, porque modelos hay muchos, pero un posible modelo es el buscar un partner, entenderte con él y luego pues asociarte con él ya societariamente. Esto es otro consejo como modelo de implantación en el exterior, que te da una cierta seguridad porque hay una experiencia previa antes de hacer la inversión ya definitiva en la sociedad local. Tener recursos financieros suficientes, esto es muy importante porque se empieza a exportar e implantarse fuera, y ya no digo comprar fuera, es caro, es más caro que vender en España, porque los viajes son más caros, porque hay más incertezas, etcétera, es más caro. Por lo tanto, al final hay que tener recursos para poder afrontar con todas las consecuencias el proyecto y no quedarte sin gasolina a mitad de camino, porque esto sería un fracaso. Y finalmente, tener paciencia y tenacidad. Es decir, el crecimiento internacional no es cortoplacista, no es especulativo, requiere un proceso de maduración, equivocarse a veces, varias veces en el proceso, pero si uno está convencido que tiene unos productos y unos servicios para un mercado que los puede comprar, que los puede adquirir, es cuestión de tiempo y de trabajar bien al tener éxito. Por lo tanto, hay que tener mucha tenacidad, paciencia y unidad en la compañía para seguir adelante, ¿no? Y no desanimarse porque alguna cosa inicialmente pueda no salir bien. Muy bien, vamos a coger un par de minutos del turno de preguntas porque tenemos una pregunta para vosotros tres. La pregunta exactamente es ¿cuál es el qué nivel de impagados podemos sufrir en el mercado internacional? Por ejemplo, Argelia, Alemania y China, ¿no? Dentro de que es un tema de vuestras finanzas, ¿no? El nivel de impagados, yo reformaría la pregunta con permiso de quien la haya escrito, es si veis, por ejemplo, que el nivel de pagos en el año 2016 está remitiendo respecto al 2015. O sea, nos preguntan cuál es el porcentaje de impagos en el mercado internacional, pero veis que el año 2016 está siendo más positivo. A ver, si quieres. Esto también depende del nivel de riesgo que quiera asumir el exportador, en este caso, o la empresa filial. Nosotros somos un grupo Barcelonesa muy prudentes, apostamos más por un negocio de calidad que no de cantidad y, por lo tanto, gracias a nuestro partner local en los países donde estamos implantados y del buen conocimiento que tenemos del mercado, seleccionamos los clientes. Es decir, ya sabemos quién es buen pagador y quién no lo es. Este es un know-how, un market intelligence que nos aporta el partner local. Cuando exportamos, aquí pues trabajamos con COFACE, tenemos los informes de COFACE, por lo tanto esto es una información que nos da para saber si esta empresa pues puedes fiarte o no y hasta qué punto en función de la cobertura que nos dan. Nosotros históricamente tenemos pocos impagados porque somos prudentes, somos muy prudentes y vamos con mucho cuidado y tenemos muy pocos impagados. Realmente, dado que es una situación bastante estructural en nuestra compañía y que tenemos pocos impagados, no hemos notado ninguna mejora porque realmente el margen de mejora es poco en nuestro caso, ¿no? Por esta política de prudencia y de calidad a la hora de seleccionar a los clientes. Muy bien, gracias. Albert, no sé si quieres compartir el volumen de impagados o si veis que este año ha remitido respecto al año anterior. Bueno, el volumen de impagados en Alemania es bastante similar de un año a otro. Hay que tener en cuenta que la situación económica alemana no es la misma que la española en los últimos años, ¿no? Con lo cual, pues ahí no vemos problemas. Muy bien, gracias. Y Ricard, ¿cómo es vuestro nivel de impagados o si se ha remitido este año?
En 2015 fue un año muy bueno. De momento, el 2016 lo hemos empezado muy bien, pero todavía falta mucho por correr, ¿no? El 2015 fue un año muy bueno y la verdad es que notamos incluso que la economía pues, funcionaba muy bien. Sobre todo los clientes españoles, portugueses, de países en los que se tardan normalmente más en pagar, el comportamiento fue muy bueno. Esto creo que es resultado también de tender a una política un poco más conservadora en cuanto a créditos y ir con más cuidado a quién vendes y condicionar las ventas, ¿no? Pero sí que es verdad que se notó una evolución muy buena. Y 2016 de momento la mantenemos. Por cierto, el único susto que tuvimos grande fue en Alemania. Así que cuidado. Espero que no tenerlo. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Un aplauso para estos señores.